poco para la participación a la conferencia a NRB. El pasado 14 de marzo hubo un encuentro de la misión de jóvenes con la pastora principal. Después de prepararse para recibir la gracia con un canto especial lleno del Espíritu Santo preparado por los miembros de la misión de jóvenes, comenzó el encuentro con la anhelada pastora principal. Los rostros de los jóvenes que llenaban la sala de servicio y la casa pastoral con un corazón anhelante estaban llenos de expectativa y emoción. La pastora principal, a través de una sesión de preguntas y respuestas con los jóvenes, les instó a convertirse en jóvenes sabios que se edifiquen en la verdad para el éxito espiritual y físico. A medida que conozco más la palabra y cambio, me doy cuenta que eso no es el único método. El crecimiento espiritual y físico es posible cuando la relación entre Dios y uno se fortalece continuamente. Esperamos con ansias ver a la misión de jóvenes que como obreros que liderarán el futuro, orarán más despiertos, echarán raíces en la fe y crecerán más en el Señor. Nos convertiremos en jóvenes que viven su vida de fe de una manera maravillosa. El pasado 15 de marzo se llevó a cabo el culto aniversario por el 29º aniversario. Felicitaciones por el 29º aniversario de la iglesia Manmin Kumi. Aleluya. El 15 de marzo se llevó a cabo el culto por el 30º aniversario y de ordenación de diaconisas mayores de la iglesia Manmin Gwangju. Después de un canto especial lleno de gracia por el diácono Sarangang de la iglesia Manmin Chonju, la reverenda Mi Kyung Lee, como predicadora, compartió la palabra "El tesoro escondido en el campo". Después del mensaje se llevó a cabo la ceremonia de ordenación de diaconisa mayor. Después del culto fue un tiempo feliz para celebrar aún más el aniversario a través de una presentación de celebración llena de gracia preparada por los hermanos de la iglesia Manmin Gwangju. Felicitaciones por el 30º aniversario.
NRB es el Festival de los Locutores Cristianos de todo el mundo. Un lugar donde los profesionales de la comunicación cristiana se reúnen en un solo lugar para la comunidades de la comunicación cristiana se reúnen en un solo lugar para la comunión. Al llegar al Hotel Gaylord en Nashville, Estados Unidos, donde se celebra la exposición NRB, se podía sentir la expectativa y la emoción por los nuevos encuentros en los pasos apresurados de los participantes. A pesar de haber existido después de mucho tiempo, el personal de NRB que recordaba a GCN y los representantes de los medios de comunicación cristianos de varios países dieron una cálida bienvenida al anciano Johnny Kim. Hola GCN, bienvenidos de nuevo a NRB. Hola a todos, los extrañé. Hola, gracias. Aleluya. El 17 de febrero, con la ceremonia de la apertura, se abrió un foro de intercambio de 3 días. El evento de celebración de la apertura comenzó con un mensaje de felicitación en video del presidente Trump. Y siguieron el discurso de apertura del presidente NRB Troy Miller. Después del evento, hubo un encuentro con el presidente de NRB, Troy Miller, quien ama el ministerio de nuestra iglesia. Se presentó el ministerio en medios de nuestra iglesia como Holy Bible y se compartió la alegría de que la iglesia se está estabilizando y creciendo con los hermanos unidos bajo el liderazgo espiritual de la pastora principal, teniendo una feliz comunión. Saludos a la pastora principal de la iglesia Central Min Sujin Lee. Oro para que la bendición de Dios esté con la pastora y la iglesia Manmin, que continúan cumpliendo la misión de predicar el evangelio a todo el mundo. Otra cosa que quiero decir es que muchos cristianos en Estados Unidos y en todo el mundo también están orando por ustedes en Corea. Conocemos los diversos cambios que están ocurriendo en Corea y nos alegramos. Si podemos visitarlos cuando se complete el nuevo templo, iremos y oraremos juntos y será un honor poder orar por su nuevo templo. En el recinto de la exposición, las cadenas de televisión de todo el mundo promocionaban sus tecnologías de transmisión, programas y equipos. Presentando las últimas tecnologías y una variedad de contenidos, mientras se recorría apresuradamente el recinto de la exposición, conociendo las tendencias de radiodifusión cristiana e intercambiando información, el director de Alpha Media Ministry de Rumania, que actualmente transmite Praise and Worship de GCN, nos dio una cálida bienvenida. Este es el primer canal cristiano que transmite las 24 horas en rumano y no solo se dirige a Rumania, sino que solicitaron la cooperación de transmisión continua, deseando los programas de transmisión continua, deseando los programas de GCN como Holy Bible y Power Praise de la pastora principal. Pastora Sujin Lee, es un gran placer saludarla. Conocí a su padre en 2002. Fue un tiempo realmente bueno. También recuerdo haber conocido a usted y a algunos obreros. La razón por la que recuerdo vívidamente a Manmin es porque visité el lugar en persona y tuve reuniones muy excelentes. Dios nos ha permitido tener 4 cadenas de televisión. Como le dije al anciano Johnny Kim, sería bueno que recibiéramos el contenido de la pastora y lo transmitiéramos también en las redes de Tamil, Telugu, Hindi e inglés en la India. La pastora está haciendo un ministerio realmente excelente. Amo sus enseñanzas, porque explica la Biblia de una manera muy fácil.
Esperamos cooperar, queremos recibir el contenido de la pastora, traducirlo y transmitirlo en nuestras estaciones de televisión. De esa manera, más personas nuevas podrán escuchar y acceder a la palabra de Dios. La mayor cadena de televisión por satélite cristiana en árabe del mundo, Al Hayat TV, también solicitó transmitir los programas de GCN. Estoy viendo el folleto de Mang Min aquí ahora, y mientras hablaba con el anciano Johnny Kim, le dije que quería transmitir sus programas en Al Hayat TV. Nuestro canal es visto por millones de televidentes. Quiero agradecer sinceramente por nuestra cooperación y amistad, y les pido que sigamos orando el uno por el otro. Durante los 3 días de exposición, participamos en una variedad de programas como reuniones, foros y talleres. Fue un tiempo fructífero para conocer las últimas tecnologías y casos de aplicación práctica e intercambiar diversa información, y también pudimos conocer a personas agradables. GCN ha sido un excelente socio en el Ministerio de COICOM durante mucho tiempo. GCN ha participado durante muchos años y también nos ha traído buenas noticias sobre lo que GCN está logrando en todo el mundo. Les agradecemos y los invitamos a volver a nuestra conferencia. Les damos la bienvenida a venir y unirse a nosotros en lo que Dios está haciendo en América Latina. Además, el reportero Peter Uding, hijo del reportero Dan Uding, quien cubrió con gracia las cruzadas en el extranjero del pastor emérito, recordó con cariño sus recuerdos de haber asistido a nuestra iglesia y nos dio una cálida bienvenida. Saludos desde Nashville, donde se celebra la convención ERB. Recuerdo los primeros días de GCN. Me alegra mucho saber por mi querido hermano aquí presente, el anciano Johnny Kim, que GCN se mantiene firme. Les envío bendiciones de Dios. Doctora Sujin Lee, hola, guardo muy buenos recuerdos de su padre, Dr. Gerald Lee. Y me alegra mucho saber que continúan con este asombroso legado. Nunca olvidaré cuando asistí a la reunión de oración de Mang Min. Sentí una ola de oración realmente enorme allí. Espero que sigan avanzando y bendiciendo la vida de innumerables personas a través del ministerio de Mang Min. A través de diversos encuentros, fue un tiempo para sentir cuán importante y cuán activamente debe llevarse a cabo el ministerio de evangelización a través de la televisión o radiodifusión. Entre ellos, la presidenta de la Oración de Intercesión Nacional de Estados Unidos, la reverenda Lorraine Coconato, también se conmovió al escuchar sobre el ministerio en esta iglesia y expresó su gratitud. Primero, me alegra saber sobre la visión de la iglesia Mang Min, porque es la voluntad de Dios unir a todas las naciones y pueblos con un solo corazón, es decir, proclamar audazmente la palabra de Dios según la verdad, la santa palabra de Dios como los discípulos del Señor en la iglesia primitiva, y reunirlos en uno. La iglesia Mang Min es un faro en Seúl, Corea del Sur. Es verdaderamente un faro para Dios. No sé si será una falta de respeto que lo diga, pero la hermosa pastora principal, doctora Sujin Lee, es una mujer de Dios asombrosa. Ella explica la palabra de Dios y enseña sobre la santidad, la santificación, la pureza y Cristo. Y este tipo de mensaje es un sermón que ya no es fácil de escuchar en Estados Unidos en estos días. Está llevando a cabo un ministerio realmente asombroso en Seúl para el reino de Dios. Aunque todavía no la he conocido, siento como si la conociera. Creo que ahora es el momento en que debemos unirnos, y el ejército de Dios esparcido por todo el mundo debe unirse. Oro para que la pastora Sujin Lee venga aquí a Nashville y nos guíe.
Después de completar los 3 días del programa de la exposición NRB, donde pudimos ver y aprender directamente sobre las tendencias de la misión y el ministerio de los medios y conectarlos con el ministerio de nuestra iglesia, nos trasladamos a Florida, donde se encuentra el Centro Mundial de Santidad. A pesar de que era tarde la noche, el pastor Mark salió en persona y nos dio una cálida bienvenida. Aunque llegamos al centro de santidad muy tarde, el pastor Mark nos presentó la biblioteca conmemorativa del pastor emérito y se mostró feliz de la visita de los obreros de nuestra iglesia. Queridos hermanos y hermanas, me complace enormemente de invitarlos a la biblioteca conmemorativa del Dr. Gerald Lee, que forma parte del Centro Mundial de Santidad, ubicado en Northport, Florida, Estados Unidos. Este centro, como parte del Ministerio del Extranjero en Manmin, fue fundado hace 15 años, en 2011. Además de los libros, los artículos que exhiben en esta biblioteca son algo muy especial que atesoramos. Está la túnica del Dr. Gerald Lee. Hay una foto del doctor y una histórica bíblica en ruso publicada en 1900. Allá hay una colección de los libros del Dr. Gerald Lee. Y aquí hay colecciones especiales que hemos reunido a lo largo de los años para conmemorar y recordar el legado que el Dr. Gerald Lee dejó al proclamar el Evangelio de la Santidad. Es un honor y estamos muy agradecidos de ser parte del Ministerio de Manmin que comparte el Evangelio y la Santidad del Dr. Gerald Lee con todo el mundo. Los amamos y quiero decirles esto. Gracias, los amo. El sábado 21 de febrero por la tarde, una reunión de oración en el Centro Mundial de Santidad. También asistió el presidente de la Asamblea General, Yuri Konovalov, que había ministrado en Ucrania. Actualmente él continúa su ministerio en Florida. En la reunión de oración, el anciano Johnny Kim predicó un mensaje sobre el tema de la santificación. Y como fruto que sigue a los santificados, presentó casos de poder manifestados a través de la oración de la pastora principal, dando gloria a Dios. El anciano Johnny Kim nos habló de la palabra de santidad y del poder, y del Señor que es el mismo ayer, hoy y siempre. Estoy muy feliz de poder ver y comprender la palabra de vida que Dios nos da, no solo en Corea, sino también aquí. Agradezco que el Señor esté con nosotros en Corea, en Estados Unidos y en cualquier lugar. Doy gloria al Señor. El pastor Alex, que ha estado con el centro desde sus inicios, expresó su gratitud por poder experimentar el testimonio de los huracanes cada año. Querida pastora principal, aunque soy el pastor de una pequeña iglesia en Florida, a través del Centro Mundial de Santidad, conocimos al Dr. Gerald Lee y ahora también la conocemos a usted. Usted es la pastora de una gran iglesia y una pastora con mucha experiencia y espiritualidad. Espero que Dios despierte a muchas almas a través de usted y le derrame grandes bendiciones. Que siempre esté sana y que la gracia del Señor esté con usted. Al día siguiente, domingo 22 por la mañana, nos dirigimos a la iglesia Puerta del Cielo donde ministra el pastor Yuri Konovalov.
ubicada cerca de Miami. Mientras nos dirigíamos, vimos un arco iris en el cielo y nos dirigimos a la iglesia con un corazón aún más feliz. Es una verdadera bendición haber visto un arco iris circular de camino a Miami para encontrarnos con el pastor Yuri. Es una señal realmente maravillosa de Dios Padre. La iglesia Puerta del Cielo de Florida es una iglesia fundada hace unos 5 meses bajo la dirección del presidente de la Asamblea General, Yuri Konovalov. Después de la alabanza plena del equipo de alabanza y con la presentación del pastor Yuri, el anciano Johnny Kim felicitó el nuevo ministerio pastoral y también predicó un mensaje sobre el tema de la santificación. Después del mensaje impuso el pañuelo de poder y oró fervientemente por cada uno. Hoy yo recibí la sanidad del Señor. Creo que mis ojos se volverán tan claros como los del águila. Siento amor, alegría y justicia. Estas son las características del reino de los cielos. Agradezco mucho al anciano por darnos una mesa tan maravillosa como esta palabra llena de gracia. Siento como si una semilla del cielo hubiera sido plantada en nosotros. La palabra sobre la santificación del corazón fue una gran revelación para mi corazón y después de recibir la oración con el pañuelo, el dolor en mi espalda debido a una cirugía del disco mejoró. Agradezco una vez más al anciano Johnny Kim por venir a nuestra iglesia y anhelo que la pastora Sujin Lee y el anciano Roñason también nos visiten. Gracias. Gracias al anciano Johnny Kim por predicar tan lleno de gracia sobre la definición de la santificación y la importancia del evangelio y la santidad. Lamentablemente, en las iglesias modernas es muy difícil encontrar sermones sobre el tema de la santificación. Por tanto, la palabra del evangelio de la santidad es muy importante, necesaria y debemos conocerla. Agradezco una vez más y nosotros también seguimos orando por Manmin y la construcción del templo. Los amamos y deseamos que las grandes bendiciones de Dios vengan sobre todos ustedes. Este viaje misionero a Estados Unidos nos permitió confirmar que la misión de los medios no se ha detenido y se está llevando a cabo activamente en RB, a donde regresamos. Y fue un tiempo para sentir que el Evangelio de la Santidad está vivo y activo en los corazones de muchos que aman a Manmin y que lo desean y esperan con más fervor. Esperamos que el Evangelio de la Santidad se predique aún más activamente en todo el mundo en el futuro y damos toda la gratitud y gloria a Dios Padre, quien ha estado con nosotros en todo el itinerario.
Amados hermanos, en el mensaje anterior les expliqué sobre el cinto de la verdad y la coraza de justicia. Les dije que ceñirse con la verdad es escuchar diligentemente la palabra de Dios, armarse con ella y permanecer firmes únicamente en esa verdad. Aquellos que lo hacen, aunque enfrenten cualquier prueba o dificultad que intente derribarlos, pueden vencer ampliamente con la palabra de Dios y no tambalearse. En otras palabras, debe armarse bien de la palabra de Dios, debe conocer bien la palabra de Dios. Al conocerla, cuando les haya venido algún problema, podrán obtener la respuesta y al conocer la respuesta podrán ponerla en obra. Por más que uno quiera estar firme sobre la verdad, si no conoce qué es la verdad, cuál es la verdad, aunque uno quiera ser una persona conforme al corazón de Dios, la voluntad de Dios es bastante amplia. Por ejemplo, explicamos los 5 niveles de la media de la fe. Pero no podemos explicar todo en detalle, lo hacemos a grandes rasgos. Y realmente está en muchas otras prédicas lo que Dios Padre desea. Y la palabra no llega a ser alimento en nuestro corazón solo por escucharla una vez. Al nosotros escucharlo una y otra vez, al armarnos de la palabra y al tomarla como nuestra, podemos decir que nos hemos armado de la palabra. Pero lamento decir esto, pero solo con haber escuchado la prédica el domingo y regresar a sus casas no podrán decir que se han armado de la palabra. Existen muchas informaciones en este mundo y nos recibimos la influencia también de las diferentes noticias del mundo. Y en este diluvio o en esta inundación de informaciones, uno las guarda en nuestra mente y en nuestro corazón. Y al ser cosas de falsedad no deberíamos aceptarlas, pero muchas veces al vivir en el mundo están ustedes expuestos a tantas informaciones. Así que al mismo tiempo deben aceptar, escuchar y ver las cosas de la verdad para que cuando se escuchen cosas de falsedad no se guarden en nuestro corazón. En especial hoy en día, como tenemos nuestros oídos abiertos y en nuestra vida, en nuestro alrededor, llegamos a ver y escuchar tantas cosas de la carne que quieren también tomar el control de nuestras vidas. Por ejemplo, las cosas culturales, las cosas que vemos en los medios de comunicación, las tendencias de este mundo. Y así Satanás quiere arrebatar nuestro corazón a través de esas cosas. Incluso llegamos a pensar, esto será pecado, pero por ejemplo, uno llega a dejarse llevar por esas cosas y deja de orar. Por ejemplo, no logra ofrecer culto en espíritu, en verdad. Por ejemplo, uno quiere ofrecer culto en espíritu, en verdad, y orar con todo corazón. Pero, por ejemplo, esas distracciones, esos pensamientos de distracción, aunque no necesariamente sea algo de pecado, algo de pornografía. Por ejemplo, algunos después de comer algo rico en un restaurante, al venir a la oración, por ejemplo, uno al orar llegó a pensar, voy a ir la próxima semana otra vez a hacer restaurante. Y esta obrera al menos se dio cuenta de que ha tenido ese pensamiento, pero aún teniendo ese pensamiento, por ejemplo, uno está diciendo cosas con sus labios, pero si tiene esos pensamientos de distracción no puede decir que está orando porque ya su pensamiento está en otro lado. Y puede ser que realmente no, esas palabras que dice, realmente no sea una oración. Por ejemplo, si ustedes grabaran su oración, podrán también chequear si están orando bien. Por ejemplo, en los celulares también hay esa función de grabar. Entonces, si ustedes grabaran su oración, entonces si así pudieran concentrarse en la oración y sin distraerse, intenten hacerlo. Si ustedes chequean si han orado de todo corazón, muchas veces se darán cuenta que no lo hacen. Y tantas cosas que ustedes llegan a ver y escuchar llegan a cautivar su mente y su corazón. Y es por eso que no logra concentrarse en la palabra, en el culto y en la oración. Así que solo también deben ser capaces de ver solo lo necesario. Pero si también continúan y acumulan ver cosas de la verdad, podrá ser de fuerza para ustedes también bloquear las cosas de falsedad. Y así el enemigo quiere seguir bloqueando, quiere seguir obstaculizándonos.
Espero que graben en su corazón que esta verdad, la palabra, es lo que les puede ayudar en ello. Y les dije que vestirse con la coraza de justicia es guardar y cumplir la palabra de Dios para lograr su justicia. Y al hacerlo, protegemos nuestra vida y nos convertimos en verdaderos justos, pudiendo así vencer cualquier acechanza del diablo. El enemigo diablo y Satanás acecha constantemente a las almas que han sido salvas al creer en el Señor con el fin de apartarlas de la salvación a toda costa. Las almas que no están profundamente arraigadas en el Señor, quien es la roca, fácilmente pueden caer ante los ataques del enemigo diablo y Satanás. Por lo tanto, nuestros hermanos deben tener una fe que no tambalea en lo mínimo en el Dios que ha encontrado, el Señor que es su Salvador. Hermanos, solo con tener esto, aunque venga alguna dificultad, alguna prueba, Dios está vivo. Este sufrimiento es bendición. Por ejemplo, si alguien le dice palabras de tentación, por ejemplo, uno sabe que Dios está vivo. ¿Cuál es la palabra de Dios? Dios ha dicho que no usa a los pecadores y que a través de las personas conforme a su corazón ha recibido la gloria a través de la manifestación del poder. Todo uno puede discernirlo, pero si la palabra está solamente en su mente, no podrá discernir si la palabra armada, si uno practica. Si la pone en práctica, será alimento en su corazón, tendrá esa coraza de justicia. Y así el Espíritu Santo le hará recordar la palabra y así podrá discernir. Sin embargo, vemos que muchos creyentes, aunque hayan tenido ese encuentro con el Señor, experimentado al Espíritu Santo y entrado en la fe, si descuidan la circuncisión del corazón, es decir, el vestirse con la coraza de justicia, su fe en Dios y en el Señor también desaparece. Hemos visto mucho y hemos visto lamentablemente en la historia de la iglesia, y al ver a esas almas, uno puede despertar a sí mismo. Debo ponerme las pilas, debo estar despierta. Por ejemplo, antes tenía buena fe. Por ejemplo, hace un año, hace 6 meses, tenía muy buena fe. Venía a diferentes reuniones, cultos, oraba sin falta. Era fiel sirviendo a Dios. Pero durante los 6 meses, al tomar las cosas del mundo, ha descansado de la oración. Entonces, ¿esa fe hace 6 meses se mantendrá? No, de ninguna manera. Entonces, si la fe no se mantiene y recibe los ataques del enemigo durante 6 meses, esta persona no solamente habrá disminuido en la fe, sino que también la fe desaparece. Hay casos en los que la fe desaparece. Así llega incluso a pensar, ¿será que Dios está vivo? ¿Será que realmente el Señor es mi Salvador? Incluso el cielo, el infierno realmente existe, y llega a tener esas preguntas incluso básicas. Y deberían ustedes preguntarse a sí mismos. Sí, yo he llevado la vida de fe porque he experimentado a Dios. Y por ejemplo, si su fe se ha debilitado, pregúntense, ¿Dios no está vivo? ¿Será que Dios estuvo vivo hace un tiempo y ahora no? ¿Será que la fe que tuve era vana? ¿Será que creí en Dios en mi imaginación? Ustedes mediten en ello, piensen. Entonces, al pensarlo, ¿con qué cosas pueden verificar que Dios existe? A través de las obras de Dios, las obras del poder de Dios. Entonces, ¿esas obras fueron mentira? Entonces, el pastor emérito solía decir de la siguiente manera: ustedes vayan a las personas que han dado testimonio. Si tanto tienen duda, vayan y pregunten a las personas que han dado testimonio. Entonces ustedes vayan y busquen a esas personas que han dado su testimonio. Y también hay datos médicos. No podemos hacer esto con mentira. Entonces podrían recuperar esa fe que han perdido, pero Satanás no deja que lo haga. Como sabe que así recupera la fe, no deja hacerlo. Y así hace que piense de manera ambigua, como si estuviera en una neblina. Pero ¿será que Dios realmente está vivo? Y cuando uno quiere pensar de nuevo si Dios está vivo, llega a tener dolor de cabeza y ya no quiere pensar más. Y al aceptar continuamente al mismo tiempo las cosas del mundo, en vez de afirmarse en la fe, llega a tambalear e incluso perder. Hemos visto muchos casos así. Pero esa persona tenía una buena fe, esa persona era muy fiel. Esta persona dijo de tal manera, pero ahora se ha vuelto diferente.
Entonces llegan a decir esas personas, pero es que yo creí erróneamente. Pero no es que hayan creído erróneamente sino que han caído totalmente en esa trampa del enemigo y sin recuperar está el enemigo atacando continuamente. Y lo más importante es, Dios realmente existe, el Señor es realmente mi Salvador. Si ustedes tienen esto firme, podrán tener discernimiento. El enemigo, Satanás, siempre están atacando de esta manera. Bueno, en cada persona la forma de ataque es diferente. Por ejemplo, algunos a través de la familia, en otros casos, por ejemplo, las cosas que antes tomaba del mundo, por ejemplo, el extrañar esas cosas anteriores, por ejemplo, amigos que están en el mundo, colegas o vecinos. Ay, pero parece que ellos viven muy bien, viven con esa diversión. Por ejemplo, al tener roces con obreros en la iglesia y de diferentes maneras los tienta. Piensen de qué forma el enemigo les ataca a ustedes. Espero que puedan estar despiertos. Nosotros debemos estar siempre despiertos y tomar toda la armadura de Dios. Así como los soldados o los militares revisan sus armas frecuentemente, cuando examinamos nuestros pensamientos, corazón y acciones con la verdad y nos revestimos de la plenitud del Espíritu Santo, podemos llevar una vida de fe victoriosa. Al hablarles en este momento sobre el apresto del Evangelio de la paz, oro en el nombre del Señor para que se armen como guerreros espirituales aún más perfectos. El versículo 15 del pasaje cita, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Debería haber dicho, por ejemplo, uno puede pensar, solo calzados del Evangelio de la paz, pero ¿por qué dice calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz? Es decir, con lo preparado del Evangelio de la paz, en otras palabras. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cada palabra tiene su significado. Les explicaré hoy. Amados hermanos, en Éxodo 3:5 aparece la escena donde Dios dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Estas son las palabras que Dios le dijo a Moisés al llamarlo para levantarlo como el líder del Éxodo. Cuando Dios llamó a Moisés, estaba el cardo quemando por el fuego, pero no estaba quemándose, es decir, no estaba perdiendo la forma. Estaba el cardo intacto, el arbusto. Y así se acercó Moisés y Dios le dijo que se quitara los calzados, porque es tierra santa. En ese lugar donde estaba la presencia de Dios, le dijo que quitara el calzado. El lugar más sucio del cuerpo humano es el corazón del hombre que contiene la maldad, pero desde el punto de vista físico, el lugar más sucio y maloliente son nuestros pies y el calzado que llevamos. Por lo tanto, al decirle, quita tu calzado de tus pies, Dios le estaba enseñando que Él es un ser limpio y santo, a quien no se puede uno atrever a acercarse llevando cosas sucias y malolientes. También le estaba diciendo que quien se acerca a Él debe ser limpio y santo. Es decir, significa que solo podemos encontrar a Dios si hacemos la circuncisión del corazón. Nos despojamos del pecado y moramos en la verdad con un corazón limpio y sin maldad. Además, solo quienes hacen esto pueden escuchar la palabra de Dios. Esto significa que tales personas, al morar en la palabra de verdad, pueden recibir la clara voz, dirección y guía del Espíritu Santo. De esta manera, en la palabra quita tu calzado de tus pies está contenido un profundo significado espiritual de Dios. Entonces, ¿cuál es la razón por la que al explicar la palabra calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, explicó primero la palabra quita tu calzado de tus pies? Es porque solo después de quitarse el calzado sucio del pecado que llevaban cuando estaban en el mundo, pueden finalmente calzarse los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces,
¿Cuál es el calzado que llevábamos antes de aceptar al Señor? Como dice en Colosenses 3, del 8 al 10, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tal como dice este pasaje, el calzado sucio es el viejo hombre y sus hechos o sus obras, que vivía en pecado como la ira, la malicia, contiendas, el juzgar y condenar, la murmuración y la mentira. Las cosas que ustedes hacían, es más, por ejemplo, ese calzado de la carne, por ejemplo, uno, por ejemplo, con los calzados salía de la casa y pecaba fuera de casa, pero hoy en día también se pueden cometer pecados dentro de la casa sin la necesidad de uno usar calzados, por ejemplo, a través del celular, a través del computador, por ejemplo, viendo pornografía. Pero con los calzados sucios son las cosas de las obras de la carne, por ejemplo, la ira, enojo. Eso es tener los calzados sucios, dice así la palabra. Y ahora debemos despojarnos del viejo hombre y sus obras y revestirnos del nuevo. Esto es precisamente quitarse el calzado sucio y calzarse de nuevo con el Evangelio. Y esto es ser hijo o hija de Dios. Al practicar continuamente obras de la carne, si uno dice continuamente que es hijo o hija de Dios, por ejemplo, el irritarse, pelear, golpear, insultar, esas obras de la carne son graves, aunque no sean pecados que conducen a la muerte. Por ejemplo, uno llega a pensar que realmente son graves y no son diferentes a las personas del mundo. Por ejemplo, aún estando en la iglesia, por ejemplo, sale de la iglesia y reclama si alguien le hace algo, se enerva, se enrojece, dice insultos, miente y sea como sea, o piensa cómo quitarle lo bueno a la otra persona, quiere, por ejemplo, mostrarse y ser amado. Son aspectos carnales de este mundo. Y con estos aspectos, teniendo esos aspectos, dice congregarse a la iglesia. ¿Cómo podría decir que es hijo o hija de Dios? Tienen todavía esos calzados sucios. Debe dejar esos calzados sucios. Entonces, si les digo esto, de pronto digan, pero yo a veces siento que no guardo el corazón y así miento y me irrito. ¿Será que tengo calzados sucios? No me refiero a eso. Tal como les digo, el vivir como cualquier persona de este mundo y aún viviendo en este mundo no reconoce que eso es maldad. Se excusa y dice, pero es que Dios también entenderá esto. Si aún viviendo así, por ejemplo, viene el domingo y se arrepiente. Por ejemplo, en el culto de la mañana hacemos la oración de arrepentimiento. Uno se arrepiente y uno dice, yo ya soy salvo, yo soy hijo de Dios. Uno no puede decir así. Un verdadero hijo e hija de Dios se despoja de estos calzados sucios y aún ese mugre todavía hay en uno. Por ejemplo, a esa irritación, esa mentira que no se ha despojado totalmente y no tiene esa vergüenza delante de Dios. Así que ora todos los días y se esfuerza por corregir estos aspectos. Pero esas viejas costumbres le hace tropezar y es por eso que se avergüenza y se lamenta. Entonces, al ser una persona así, al menos podría decir que se ha convertido en hijo o hija de Dios. Y para ser una persona más perfecta de Dios, si se esfuerza cada día, si es una persona que se esfuerza cada día, aunque todavía le queden esas obras de la carne, Dios no dirá, yo no te conozco. Deben conocer ciertamente esta diferencia. Con calzados sucios no pueden venir delante de Dios. Y aunque hayan venido delante de Dios, Dios no dice, eres mi hijo, eres mi hija. Deben ustedes recordar esta palabra temible. Aunque uno se congrega a la iglesia, si uno vive sin ser diferente a las personas del mundo, deben ustedes chequear si esto no es su caso. Y estamos comprendiendo sobre los calzados sucios y cuáles son los calzados que Dios desea. Y no solamente esto,
Hay diferentes palabras en el pasaje. Entonces, ¿por qué no dijo simplemente el apresto del Evangelio, sino el apresto del Evangelio de la paz? ¿Por qué habrá dicho así en el pasaje? La razón de ello es la misma por la que llamamos al domingo día de reposo, como el día en que disfrutamos del descanso en el Señor. Una persona que ama a Dios y guarda el domingo santamente no se siente cansada ni agotada, sino feliz, aunque adore y sirva en espíritu y en verdad y pase todo el día en la iglesia. El domingo es un día gozoso porque nos llenamos con el alimento espiritual que es la palabra de vida y avanzamos con fuerza hacia Dios, aprendiendo la forma y el camino para amarlo. Además, si guardamos el día del Señor santamente, recibimos respuestas a los deseos de nuestro corazón y somos protegidos durante la semana, por lo que se convierte en un día de bendición y un día en el que disfrutamos de un verdadero descanso. De la misma manera se le llama Evangelio de la Paz en el sentido de que el Evangelio también nos da paz. El día del Señor es día de reposo porque disfrutamos del verdadero reposo. Es por eso que se le llama día de reposo. Y el Evangelio también es la palabra que nos da paz. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio significa buenas nuevas, es decir, la buena noticia sobre el Señor que se convirtió en nuestro Salvador. Y además es el hecho de que Dios vive y que Él es nuestro Padre y contiene el mensaje sobre nuestro verdadero hogar, que es el cielo. Cuando conocemos y creemos en esta buena nueva, desborda la gratitud, el gozo y la alegría. Pueden entenderlo bien si recuerdan cuando estaban llenos del primer amor. Cuando, luego de estar en pecado creyendo que este mundo visible era todo, encontramos al Señor con un espíritu agotado y herido. Obtuvimos así un consuelo y una paz que el mundo no puede dar. Por eso nos sentíamos saciados aunque no comiéramos. Y éramos felices y dichosos pese a que no vistiéramos ni tuviéramos cosas buenas, porque nos habíamos convertido en hijos e hijas de Dios. A pesar de que nos dimos cuenta de que éramos pecadores, al confiar en Dios que perdona y en la sangre del Señor, rebosábamos de la certeza de la salvación. Y aunque nuestra fe aún era pequeña, no teníamos nada que temer en el mundo. Espero que puedan chequear si están llevando esa clase de fe. En la radio Manmin, una persona dejó su comentario y fue a un parque para evangelizar y que habían muchas personas. Habían personas que han venido a descansar en el parque y que pensó de la siguiente manera: ¿con qué diversión vivirán esas personas? Nosotros creemos en Dios y nos hace feliz predicar el Evangelio. Dice que pensó de esta manera. Yo creo que las personas del mundo pensarán también de nosotros. ¿Qué cosa buena hay de ir a la iglesia y evangelizar? Parecen líneas paralelas que no se pueden encontrar. Si no hay fe, no se puede entender estas buenas nuevas. En la iglesia debe ofrendar, debe dar de su dinero la ofrenda o debe servir, por ejemplo, y así piensan. Y nosotros decimos que somos felices y las personas del mundo no pueden entender, pero al tener fe y al tener esperanza en el cielo somos muy felices. Esa es la verdadera fe y la llenura del primer amor. ¿Acaso el primer amor solo se debe tener cuando encontramos o conocemos al Señor por primera vez? No, ese amor debe profundizarse cada día más hasta que nos encontremos con el Señor. Por ejemplo, si dos personas se encuentran y se casan, entonces al casarse el amor se acaba. No, entonces si el amor se acaba, empieza la infelicidad y así se separan. Al encontrarse y vivir juntos, al formar un hogar, el amor debe profundizarse más. ¿Acaso es algo de la imaginación? Si hubiera un hogar así, qué feliz sería. Si hubiera un hogar así, si todos los hogares fueran así, la sociedad debería elogiar, pero es difícil encontrar un hogar así. Por ejemplo, si ese primer amor desaparece luego de encontrarse con el Señor, eso también será un problema para su salvación. Con el transcurso del tiempo, ese amor debe volverse más ferviente. Entonces no tendrá temor alguno,
Por ejemplo, al creer en el Señor, al congregarse en la iglesia, al tener, si comparte que es una muy buena iglesia, si da ese testimonio, por ejemplo, si alguien le persigue por eso, al recibir la persecución, por ejemplo, si uno sufre. Pero si uno es perseguido por la causa, el Señor ha dicho, la Biblia, que nuestro galardón es grande. La iglesia es donde compartimos sobre el Señor. Es por eso que el enemigo, el diablo, hace que las personas digan que Dios no existe. Por ejemplo, es por eso que persigue a las iglesias. Pero nosotros podemos decir de la siguiente manera: somos una iglesia que proclama sobre Dios, que muestra con obras y evidencias que Dios existe. Si Dios no nos respaldara y no nos acompañara, esas obras no podrían existir. Hace 2000 años Jesús hizo esas obras de poder y hoy en día se manifiesta en nosotros también. Entonces los hermanos deberían estar gozosos, pero al estar endurecidos de corazón no lo hacen. El enemigo diablo no deja que sientan así. Pero nosotros estamos compartiendo este evangelio y el mundo no puede entender nuestra fidelidad, pero Dios alegra. Al uno estar llenos de este primer amor, puede uno sentir este verdadero sabor, como es en los cultos cuando ustedes ofrecen culto. La palabra es dulce como la miel. Si confiesan de esta manera, son realmente bienaventurados. Pero si dicen, pero parece que la pastora dice la misma palabra siempre, así no se guarda en su corazón, se aburre, se distrae y viene el sueño. Entonces, aunque uno diga que ha aceptado al Señor, en vez de acercarse al cielo, naturalmente se aparta cada vez más del cielo. Deben mantener ese fervor con el primer amor. Y si uno ora despierto, descenderá la llenura del Espíritu Santo y así se llenará de esa fuerza para vencer al mundo. Este es el poder del Evangelio que da paz. Ustedes también tienen esta experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué pasa cuando pierde el primer amor? Cuando llega el domingo, escuchamos la palabra y se nos señalan nuestros pecados. Y así, en lugar de sentirnos felices, nos sentimos avergonzados y apenados. Por ejemplo, el tener, alguna pena o vergüenza al ser señalados por la palabra es importante, pero cuando va más allá de eso, uno se vuelve más cargado. ¿Pero por qué me considera como un pecador? Y a veces algunos se hieren, se enfadan. Como les he dicho anteriormente también, yo nunca predico para una sola persona o hablando específicamente de una persona. Esa es la obra del Espíritu Santo. Si ustedes se sienten señalados en su corazón, esa es la obra del Espíritu Santo y deben aceptarlo con gratitud. Cada semana se cargan por la palabra. Al menos estarán ofreciendo culto en espíritu. En verdad tienen esa oportunidad que el Espíritu Santo les da entendimiento y así deben dejar suyo. No, ya no quiero escuchar la palabra. Por ejemplo, si me aborrecen por compartirles la palabra, entonces cada vez la vida de fe será difícil. No logra así orar bien y recibir la gracia de la palabra. Y así el Evangelio se siente más como una carga que como paz. En ese momento debemos arrepentirnos y recuperar la gracia y la plenitud perdidas. No obstante, si no lo hacemos, entonces venir a adorar el domingo ya no es gozoso. El domingo deja de ser un día para obtener descanso y se convierte en un día difícil. Esto es porque no nos hemos calzado con el Evangelio. Dios no nos dijo que solo escucháramos el Evangelio, sino que nos calzáramos con él. Sin embargo, como solo escuchamos, la vida de fe se siente difícil. Hermanos, tal como menciona Mateo 7, del 13 al 14, la puerta celestial que debemos entrar es una puerta estrecha. Y como en el camino hacia esta puerta a veces vienen diversas adversidades y dificultades, cuando la fe es débil, este camino también puede sentirse estrecho y peligroso. Por ejemplo, al llevar la vida en este mundo, ustedes llegan a guardar la fe y existe ese esfuerzo para guardar nuestra fe. Y el mismo hecho de vivir en este mundo también muchas veces es cargoso.
Y es por eso que a veces uno llega a culpar la fe, pero yo siento que paso por esta dificultad por la fe. No es por la fe, por la vía de fe, sino que el mundo mismo, el mundo de por sí, por ejemplo, algunos expresan de la siguiente manera: un camino espinoso, lleno de espinas. Y estamos viviendo y estamos expuestos a diversas adversidades de este mundo, pero cuando tenemos los calzados del Evangelio, por ejemplo, si caminamos por ese camino espinoso del mundo, no nos lastimaremos si estamos calzados los pies, si tenemos calzados los pies con el Evangelio de la paz. Por ejemplo, este camino pedregoso, camino espinoso. Pero si uno camina por allí con el calzado del Evangelio, no se lastimará. Es que yo he creído en el Señor, pero hay dificultad en este mundo. A medida que se va transformando, vendrá esa paz. Entonces, ustedes no deben quitarse esos calzados del Evangelio. Y también deben hacer crecer los pies, es decir, hacer crecer su fe. Si hacen así, llegará a ser ese poder que los guarda. Lo que deben recordar es que estamos yendo hacia la puerta estrecha. Es por eso que pocos vienen por este camino. Es tan estrecho y puede sentirse solitario. Es verdad que este camino es así, pero si uno va por la fe y por obediencia, ese camino no es tan difícil. Puede uno ir en paz. Por esta razón, la gente del mundo que ve esto, que nos ve, no está dispuesta a tomar fácilmente este camino difícil y cargoso. Y ellos también tienen al menos esa conciencia. Es por eso que al menos saben que cuando uno va a la iglesia uno debe vivir con un buen corazón. Y saben que deben renunciar a muchas cosas si vienen a la iglesia. Y como escatiman esas cosas del mundo, por eso no pueden decidir venir a la iglesia. O cuando ustedes evangelizan a las personas, por ejemplo, ustedes evangelizan con las evidencias del Dios vivo y dicen, como que Dios realmente está vivo, dicen así. Pero, tal como les he dicho, como hay tantas cosas divertidas en este mundo, van aplazando. Yo después iré a la iglesia. Hay algunos que dicen así. Espero que haya realmente esa oportunidad. Entonces el mundo, cuando piensan sobre este camino estrecho, sienten que deben sacrificar lo suyo y al pensar así no logran determinarse y venir a la iglesia. Mas para la persona que realmente se ha calzado con el Evangelio, es decir, para el que vive mediante la gracia dentro de la verdad, este camino es de ninguna manera uno difícil y arduo. Más bien es un camino de paz y felicidad que se recorre con gozo y gratitud. En mi caso, en el tiempo de la prueba pensé de la siguiente manera. Hemos pasado mucho tiempo feliz y en paz. Ese tiempo estable para circuncidar nuestro corazón. Hemos orado y ese tiempo de oración también fue tranquilo. Se nos ha dado la fe de que podemos orar y aunque no hayamos logrado algo, por ejemplo, íbamos a la oración para cambiar eso de nuestro corazón. Pero al pasar ese tiempo la prueba, por ejemplo, cuando se han acercado cosas difíciles espiritual y físicamente, yo pensé de la siguiente manera. Las personas del mundo viven esa clase de vida siempre, deben estar siempre alerta, con nervios, esas dificultades, preocupaciones. De pronto los estudiantes o los jóvenes de pronto no puedan sentir así, pero también tienen dificultades. Las personas del mundo pasan a menudo cosas muy difíciles y el tiempo feliz es bastante corto. Viven esa vida con queja, irritación, rencor. Y ese tiempo de sufrimiento que sienten por eso es bastante largo. Pero en nuestro caso sentimos esa dificultad en el tiempo de prueba, pero al orar nos da esa paz, nos permite dormir. ¿Qué gratitud es ello? Hubo un tiempo en el que no pude dormir muy bien, pero antes, en el tiempo de prueba, pude incluso dormir mejor. Cuando me despertaba, yo daba gracias a Dios por permitirme dormir bien, incluso en esos tiempos difíciles, pude comer bien. Y así realmente
pude agradecer a Dios. Pero las personas del mundo no logran hacerlo. Muchas veces al pasar por dificultades no logran comer porque les falta apetito, no pueden digerir o no pueden dormir. Pero en mi caso yo agradecí a Dios porque podía dormir bien. Durante estos últimos años hubo momentos en los que no podía dormir, pero ahora también ya puedo dormir bien. Así que puedo nuevamente estar agradecida con Dios. Gracias a esos tiempos en los que no puedo dormir a veces bien, ahora puedo dormir bien y por ende doy gracias a Dios, Padre. Entonces, en tiempos difíciles, durante esos tiempos, uno puede pensar, qué gran gratitud fue ese tiempo de paz. Y luego de ese tiempo difícil, uno puede nuevamente agradecer, porque gracias a que hubo ese tiempo difícil, Padre, muchas gracias. Uno puede estar muy agradecido. Si no hubiera ese gozo, tristeza en nuestro cultivo humano, ¿cómo podríamos sentir lo bueno? Porque todo lo daríamos por sentado. Y así no podemos ofrecer esa gratitud profunda. Al ver la naturaleza, los árboles, nos permite ver la providencia de Dios Padre. Y antes del tiempo de la prueba, no sentía algo tan especial, por ejemplo, al ver la naturaleza. No tanto. Por ejemplo, claro, yo no soy, digamos, tan sensible en esas cosas. Claro, era sensible y sentía esa gracia cuando oraba o cuando ofrecía alabanzas, pero luego del tiempo de la prueba, cuando veía el cielo, cuando veía, por ejemplo, las hojas coloridas en el otoño y cuando veía los retoños brotar de nuevo después del invierno, entrando a primavera, claro, antes sentía esa providencia, la creación de Dios, pero al ver esas estaciones, la naturaleza, el amanecer o el atardecer, o cuando subía a la montaña y sentía los vientos, en Corea hay muchas montañas y al ver, por ejemplo, y al yo llegar a la cima de la montaña, subiendo esa ruta difícil, en esas cosas podía sentir más esa gratitud, ese gozo. Sentía esa dificultad, pero al superar esa dificultad subiendo la montaña, sentía esa satisfacción. Siento que me he vuelto también sensible en esas cosas y así puedo comprender más a los hermanos, comprender la vida de los hermanos más. Es por eso que digo que la prueba es una gratitud y es por eso que Dios Padre lleva el cultivo humano. ¿Y cuántas cosas podría hablar con el Padre en el cielo? La dificultad, así no llega a ser una dificultad, sino el amor de Dios que me fortalece y me hace más fuerte. Al ver a los antepasados de la fe, todos fueron así. Los apóstoles Pedro o Pablo de la iglesia primitiva recorrieron un camino físicamente dificultoso, pero ellos mismos no lo sintieron así. Puesto que tenían la esperanza del cielo y fe, corrieron con gratitud sin decir que era difícil hasta el momento de su martirio. De esta manera, el Evangelio no es algo que nos hace la vida difícil, cargosa. Es algo que nos guía al cielo eterno, que es inmensamente hermoso y feliz. Y también tiene el propósito de darnos felicidad y gozo en esta tierra. Por lo tanto, si una persona se ha calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, vivir obedeciendo la palabra de Dios se siente tranquilo y feliz. Hermanos, aunque uno tenga la mesa llena de manjares, uno no es feliz por eso. Solo con tener unas cosas en la mesa, si el corazón de uno está en paz y feliz, podrá disfrutar esa comida, será rica y podrá digerirla bien. Por ejemplo, aunque tenga manjares en la mesa, si la familia no conversa, se aborrecen mutuamente, si hay esa codicia de quitar lo de la otra persona, por ejemplo, de pisotear a la otra persona, si estuviera compartiendo mesa con esa clase de familia, no podría decir que esa comida es rica. A veces cuando uno ve, por ejemplo, una película o alguna novela, podemos ver escenas en las que a veces la familia adinerada está en una mesa
y así quieren rebajarse mutuamente con palabras y hay esa tensión en la mesa. Piensen, por ejemplo, en una escena así, por más que tengan muchas cosas ricas en la mesa, ¿cuánto nutrirá eso a su cuerpo? ¿Cómo podría decir que es una mesa feliz? Pero aunque tenga unas verduras en su mesa, si piensan y hablan y comparten lo que hubo en el día sobre la esperanza del cielo, entonces, aunque sea una comida económica, estará feliz. Esa es la vida de las personas que tienen los calzados del Evangelio. ¿De qué tienen envidia? ¿Cuál es la verdadera felicidad? Espero que puedan de corazón pensar profundamente y escoger lo correcto. Sin embargo, ¿qué pasaría si al no sentir que calzarse con este evangelio es tranquilo, piensa que es cargoso? Es decir, en vez de pensar que es tranquilo, piensa que es cargoso. Sin duda, el enemigo diablo usará sus acechanzas a través de las tentaciones mundanas del entorno. Y dirá, ya has hecho bastante, a partir de ahora lleva tu vida de fe con un poco más de comodidad. Basta con hacerlo moderadamente. ¿Qué necesidad hay de llevar una vida de fe tan diligentemente? Algunos dicen, pero ¿hasta cuándo debo llevar una vida de fe así? Diligente, que quiero descansar un poco. Disculpe, pero debe hacerlo hasta que el Señor regrese. Una persona le dijo al pastor emérito hace mucho tiempo, yo quise descansar un poco y el pastor emérito le dijo, descanse en el cielo, en el cielo descansará eternamente. Claro, no quiere decir que nunca tenga algún descanso. Por ejemplo, pero si quieren tener ese descanso, por ejemplo, como las personas del mundo, por ejemplo, van de viaje con sus familiares y amigos y regresan peleados, llegan a tener incomodidad mutuamente. Ay, pero ¿por qué hicimos esto? ¿Pero por qué hicimos este plan? Supongamos que han planeado el viaje y dice, pero ¿por qué vamos a este lugar? Deberíamos ir a otro lugar. Ahí no es rico. Entonces la persona que ha decidido también no disfrutará la comida por la vergüenza. Entonces, si la familia dijera, no, está bien, está rico. Entonces, pero no está tan rico esto, es que el lugar que yo averigüé era más rico. Entonces la persona que ha escogido el restaurante también se sentirá muy avergonzado. El año pasado tuve un tiempo de vacaciones con mis hermanas las pastoras y fuimos a un lugar, fuimos a Japón en otoño y fuimos a un lugar como un paquete de viaje moderado. Fuimos a un hotel de 3 estrellas y era un lugar muy pequeño. Y como yo escogí ese lugar, yo me sentí un poco mal. De pronto piensen que es un cuarto muy pequeño. Pero claro, no, yo no quería gastar mucho dinero. Entonces yo me siento un poquito mal, pero hemos pasado un tiempo muy feliz y ellas también estaban muy contentas. Y es por eso que pudimos pasar un tiempo muy feliz, ameno. Ellos no dijeron, pero este lugar es muy pequeño, no es tan rico. Pero otras no, ellas no decían nada por no hacerme sentir mal. Pero así mutuamente nos consideramos y podemos tener un tiempo feliz. Pero si no logran tener este tiempo, es porque no tienen esos calzados de la paz, esos calzados del Evangelio. Por ejemplo, llega a tener esa fe de mediocridad y así podrá apartarse de la salvación.
En este momento, la persona que no puede desechar su apego al mundo, la tentación de la paz y los placeres mundanos puede caer en esas acechanzas. Así como señala la palabra en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de vida, hacen que su vida de fe sea cargosa y vea el mundo atractivo. Al tomar las cosas del mundo una o dos veces, finalmente el enemigo o diablo ata fuertemente sus pies para que no puedan escapar. Hace que olvide la gracia recibida, se quiten el calzado del evangelio que llevaban puesto y se pongan el calzado para correr hacia el mundo. Al disfrutar de las cosas del mundo pueden pensar, si dejo esto, ¿con qué diversión viviré? ¿Qué haré con este vacío? No obstante, al cortar el mundo, lo que deben hacer es llenarse con las cosas del Espíritu. En lugar de tomar las cosas del mundo, deben llenarse con las cosas del Espíritu, como orar, alabar, escuchar y leer la palabra de Dios, hacer visitas de evangelización y ser fieles al reino de Dios. Un día pasado de esa manera es inmensamente gozoso y feliz. Esa es la verdadera felicidad en la que Dios se complace y nos da paz y gozo desde lo alto. El entretenimiento mundano solo da placer momentáneo cuando se disfruta, mientras que la felicidad que Dios da dura mucho tiempo. Si permanecemos en el Señor sin ser cambiantes, esa fe no desaparece, sino que puede continuar. La felicidad que Dios da desaparece cuando miramos las cosas del mundo, pero cuando corremos hacia la puerta del cielo sin tomar las cosas de falsedad, esa felicidad no solo continúa, sino que se derrama aún más abundantemente. Por eso las personas llenas del amor de Dios y del Espíritu Santo a veces dicen que su corazón parece estallar por la felicidad más allá de la paz. Y algunos dicen que se sienten como si su cuerpo fuera a volar. ¿Qué personas tan felices son? No tienen la carga del pecado, el Dios Todopoderoso de su Padre, y al ser íntimos con Él en amor y confianza, solo están llenos de paz y las bendiciones desbordan. Espero que los amados hermanos también lleven esta clase de fe. En nuestro camino hacia el cielo debemos calzarnos sin falta con el Evangelio de la paz. Al hacerlo, podremos llevar una vida de fe en la que solo desborde la paz hasta el día en que el Señor venga. El enemigo, el diablo y Satanás a veces puede esparcir espinas o piedras en el camino que ustedes recorren. Mas si tan solo se calzan los pies con el apresto del Evangelio de la paz, no habrá ningún problema. Las espinas o las piedras no podrán dañarles y ustedes podrán correr con fuerza por cualquier camino. Y el hecho es que este Evangelio de la paz está preparado para todos. Es por eso que se le llama calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Siempre está preparado para cualquier persona que desee quitarse su calzado sucio y calzarse de nuevo con el Evangelio. Por lo tanto, no solo debemos calzarnos nosotros con este apresto del Evangelio de la paz, sino que también debemos difundirlo a la gente del mundo para que ellos también se lo calcen. Para ello, espero que ustedes primero se calcen con el Evangelio de la paz y puedan transmitir con confianza cuán bueno y pacífico es esto. Hermanos, ¿tienen estos calzados del Evangelio de la paz? Piensen si no los tienen puestos. O no sé si algunas veces lo tienen puestos y otras veces se los quitan. No lo deben quitarse. No los deben quitar. Debemos continuar para que Dios Padre pueda mejorar nuestros calzados cada vez más. Y así espero que puedan llegar tranquilamente hasta el reino de los cielos. Oraré por los enfermos. Pongan sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo. Y si no están enfermos, pongan sus manos sobre su corazón para el deseo de su corazón. Buen Padre Dios, te pido por todos los hermanos que han escuchado hoy la palabra, que la palabra sea grabada en sus corazones y que puedan chequear si tienen puestos los calzados del Evangelio de la paz. Padre, si no, que puedan arrepentirse y así llevar esa vida que a ti te agrada. Padre, sobre todos aquellos que se determinan para hacerlo, pon tus manos sobre ellos, desde la cabeza hasta los pies, todos los órganos interiores, nervios, tejidos y células. Que con el fuego del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, ordeno a todo enemigo, diablo y Satanás, echa fuera toda enfermedad, virus y bacteria, toda debilidad, se echa fuera con el fuego del Espíritu Santo. Padre, sánalos completamente, que puedan velar en oración, darles esa fuerza y capacidad. Padre, que puedan recibir esa dirección y guía del Espíritu Santo.
Padre, dales esa fuerza y que puedan darte la gloria en todo lo que hagan. Padre, guarda a nuestros estudiantes que puedan cumplir bien sus deberes, darles esa inteligencia, sabiduría. Y te pido por todos los hermanos de Manmin, iglesias, filiales alrededor del mundo. Guárdalos, protégelos, acompáñalos con esa paz y que puedan estar siempre dentro de la palabra. Gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He orado. Amén.